La Virgen María. Introducción. Empezamos este video con una pregunta. ¿Por qué este tema de la Virgen María? Por lo que dice San Lucas en el capítulo 1, versículo 42. Eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, y porque ella es la Madre de Dios. Hablar de la Madre de Dios nos merece todas nuestras atenciones. Para los creyentes, María es una figura muy importante y relevante en la fe, pues es la encargada de interceder ante Dios por todos nosotros. Donde está María, está Jesús. María te lleva a Jesús. Si María intercede por unos recién casados en las bodas de Canaán con su Hijo Jesucristo, de que se terminó el vino, lo hace exactamente igual por cada uno de nosotros que pedimos su intercesión ante su Hijo en nuestras necesidades de salud materiales y espirituales. María fue la fiel discípula silenciosa y cercana a Él. En la infancia de Jesús fue una madre inseparable cuidando al Dios que se hace historia en la humanidad. Lo más admirable y grandioso fue su cercanía con Jesús en su pasión y muerte, pues esta cercanía es la misma cercanía que tiene con tu vida en los momentos difíciles y dolorosos. Es nuestra madre y nunca se puede separar de nuestra existencia. San Efrén de Siria, padre y doctor de la Iglesia, nos viene a decir: Madre de Dios, llena de gracia, tú eres la gloria de nuestra naturaleza humana, por donde nos llegan los regalos de Dios. Eres la mediadora de todos nosotros ante tu Hijo Jesucristo. Eres el puente que une la tierra con el cielo. Eres la llave que nos abre las puertas del paraíso, nuestra abogada, nuestra intercesora. Eres la Madre de Dios, de aquel que es el ser más misericordioso y bueno. María engendró a Jesús, que es el Verbo hecho hombre. El razonamiento que se sigue es común a todo ser. Una madre no engendra el alma, sino solo el cuerpo de su hijo, pero aún con la unión del alma y cuerpo es llamada madre de él. Así María es llamada Madre de Dios, ya que engendró el cuerpo de Cristo, que está unido substancialmente a la segunda persona de la Trinidad. La liturgia hace presente a la Virgen María durante todo el año, recordando que su presencia es real en nuestras vidas, a saber, el 1 de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El 25 de marzo, la anunciación del Arcángel Gabriel a María. El 31 de mayo, la visitación de María a Santa Isabel. El 15 de agosto, la asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. El 22 de agosto, María Reina. El 8 de septiembre, la Natividad de María. El 12 de septiembre, el dulce nombre de María. El 21 de noviembre, la presentación de María. El 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, quizá la más celebrada en todo el mundo. El 12 de diciembre, en México, la Virgen de Guadalupe. La oración principal a María es el Ave María, que consta de dos partes. La primera parte está tomada del Evangelio, del relato de la Anunciación y de la Visitación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1:28. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. La segunda parte ha sido agregada por la Iglesia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Otras oraciones son el Santo Rosario, donde se meditan los principales misterios de Jesucristo. Otra oración son las 3 Aves Marías dedicadas a María en su relación con la Trinidad. La primera Ave María es el poder que le concedió el Padre.
La segunda Ave María, la sabiduría que le concedió el Hijo. Y la tercera Ave María, el amor que le concedió el Espíritu Santo. Otra oración muy conocida es la Salve o Salve Regina. Otra oración es el Ángelus, que se reza cotidianamente al mediodía. El Regina Coeli, que sustituye el Ángelus en el tiempo litúrgico de Pascua Católica. El Mero Morare, conocido por su primera palabra, acuérdate. Las letanías lauretanas, letanías dedicadas a la Virgen María. El Magnífica, cántico de María aparecido en el Nuevo Testamento. Las principales apariciones de la Virgen María durante la historia de la humanidad son Nuestra Señora de Loreto en Italia, Nuestra Señora de Czestochowa en Polonia, la Virgen de Pilar en España, Nuestra Señora de Lourdes en Francia, Virgen de Fátima en Portugal, Virgen de los Pobres en Bélgica, Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, Virgen de Guadalupe en México, Madre del Verbo en Ruanda. A partir de estas apariciones, el papel importante de María en la fe y prácticas dentro del catolicismo se expresan en los templos dedicados a ella. Algunas veces estos templos son llamados santuarios, que sirven de señal de una manifestación especial de María, un milagro o una aparición. Un ejemplo típico es el famoso santuario de la Virgen de Lourdes en Francia, la Virgen de Guadalupe en México, Nuestra Señora de Fátima en Portugal, etc. La Virgen María es una sola. La que conocemos en el Evangelio es María de Nazaret, la Madre de Jesús. Los diversos nombres y las distintas imágenes aluden a las circunstancias o misterios de su vida. La Mater Dolorosa, al pie de la cruz, es una mujer madura, traspasada de dolor. La Virgen de Tránsito o de la Asunción es una mujer transfigurada, entrando en la gloria. Las apariciones de María se entiende de que la Santísima Virgen puede, si quiere, intervenir desde el cielo en asuntos humanos por amor a los hombres. Puede aparecerse a tal o cual persona, habitualmente a niños o personas humildes, y entregarles un mensaje para que los hombres amen a Dios. Aunque la Virgen es solo una, los católicos han dedicado innumerables advocaciones a María a lo largo de la historia, unos apelativos que buscan destacar una aparición mariana, unos dones especiales o unos atributos concretos de la Virgen. Así, prácticamente en cada ciudad o pueblo del orbe católico, los fieles cuentan con una Virgen en particular. Algunos ejemplos pueden ser Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Luz, Nuestra Señora del Buen Consejo, la Virgen de Montserrat, la Virgen de Luján o Nuestra Señora de Aparecida, la Virgen de Guadalupe, etc. Algunos títulos muy merecidos que le damos a la Virgen María son Santa Madre de Dios, Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre amable, Madre admirable, Madre del Buen Consejo, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de todos los santos, Reina de la familia, Reina de la paz, etc. La Iglesia propone a María como modelo de obediencia en contraste con la desobediencia de Eva. La intercesión de María nace de la mediación única y principal de Jesucristo, de la cual depende. María sufrió durante la pasión de su Hijo como nadie jamás ha sufrido, porque amaba a su Hijo más que nadie, porque amaba a los hombres por quienes su Hijo sufría y moría. Por eso ha participado tan íntimamente en la redención. Hay un solo Redentor, Jesucristo, pero se le puede llamar corredentora con toda propiedad, explicando bien el alcance de este término.
Adorar a María sería una idolatría, un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Solo a Dios adorarás. María es una mujer, una criatura, la más santa de todas las criaturas. La Virgen María es la madre de Jesús de Nazaret. Según los evangelios y la tradición, sus padres se llamaron Joaquín y Ana. La tradición también recoge que desde el primer momento de su concepción estuvo libre de pecado original, por lo que se le concede a su vez como la Inmaculada Concepción. Su vida cambió cuando, según los evangelios, ella fue escogida por Dios para ser la madre del Mesías. Esto provocó conflictos con José, su prometido, quien en un principio dudaba en seguir al lado de María, pero al final regresaría cuando se enteró de la verdad. Vivió una vida de total anonimato, según los evangelios, tras la muerte de José, y años más tarde la de Jesús, y a solicitud de él estuvo al cuidado de Juan, el único discípulo que estuvo en los sucesos de la pasión, hasta el final de sus días. Ella fue subida en cuerpo y alma al cielo. ¿Quién es María? El nombre de María viene del hebreo Miriam, del arameo Mariam. Eusebio de Cesarea interpretó el nombre de Mariam como Mariam, que significa gota del mar. San Jerónimo adoptó esta interpretación y tradujo el nombre al latín como Stilla Maris, gota del mar. Pero en una etapa posterior, un copista la transcribió a Stella Maris, estrella del mar, y este error de transcripción se generalizó. También se le llama Bienaventurada Virgen María en línea con el texto evangélico. María es la forma helenizada de la palabra. María nació en Nazaret, Galilea, 14 o 15 años antes del nacimiento de Cristo. María era judía, fue educada en los libros santos y en la obediencia a la ley de Dios. Se desposó con José. Un ángel del Señor se le apareció y le comunicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que de ella nacería el Hijo de Dios. Lucas 1:35. María aceptó este destino con estas palabras: hágase en mí según tu palabra. Y en aquel instante Jesús fue concebido en su seno. El nacimiento del niño fue en Belén de Judá. El Evangelio se desprende que María era humilde, que era decidida y valiente para enfrentar la vida, que era capaz de callar cuando no entendía y de reflexionar y meditar, que se preocupaba de los demás y que era servicial y creativa, que tenía fortaleza moral, que era franca y sincera, que era leal y fiel. María es como mujer un modelo para las mujeres, pues también la misma bienaventurada María concibió creyendo, que a quien alumbró. Creyó María y se cumplió en ella lo que creyó. En el 970 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Dogmas de María. El primer dogma, la Inmaculada Concepción, declara que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Papa Pío IX. Segundo dogma, la virginidad perpetua de María.
Es el dogma mariano más antiguo de la Iglesia y defiende que la Madre de Dios fue virgen antes, durante y después del parto, aunque esta doctrina ya era un dogma en el cristianismo primitivo. El Concilio de Constantinopla, año 553, le otorgó a María el título de Virgen Perpetua. En este sentido, la Virgen María, a diferencia de Eva, que tuvo como castigo por pecado tener que parir con dolor, no tuvo sufrimiento físico al dar a luz a Jesucristo. El tercer dogma, la asunción de la Virgen María al cielo. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser confirmada más plenamente a su Hijo. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Cuarto dogma, la maternidad de María. La Virgen es madre de Jesús en su integridad, siendo así madre de un hombre llamado Jesús y del mismo Dios. Cerca de 200 obispos se reunieron en el año 473 a discutir el tema y llegaron a la conclusión de que la Virgen María sí es madre de Dios, porque su Hijo Cristo es Dios. Un posible quinto dogma sobre María está en discusión desde hace mucho tiempo. Ese no es otro que el de la Virgen como corredentora, título que se usa desde el siglo XV y que la Iglesia suele utilizar en algunos documentos oficiales. Según los expertos, no debería entenderse como una equiparación con Cristo, único Redentor, sino como una cooperación indirecta por cuanto puso voluntariamente toda su vida al servicio del Redentor, padeciendo y ofreciéndose con él al pie de la cruz. María, Madre de Dios, o su término en griego es Theotokos. Para los católicos, la Virgen María tuvo la incomparable misión de ser Madre de Dios, concebir en su seno al Redentor y acompañarlo en los momentos más importantes de la historia de la salvación. Si Jesús es Dios y María es Madre de Jesús, entonces María es Madre de Dios. En una audiencia general del 2013, el Papa Francisco analizó el significado de que la Iglesia es nuestra madre. En primer lugar, una madre genera vida, lleva a su hijo en su vientre durante 9 meses y luego da a luz. La Iglesia es así, nos lleva en la fe por obra del Espíritu Santo que la hace fecunda como la Virgen María. La Iglesia y la Virgen María son madres ambas. Lo que se dice de la Iglesia se puede decir también de Nuestra Señora, y lo que se dice de Nuestra Señora también se puede decir de la Iglesia. Una madre no se limita a dar vida. Con mucho amor ayuda a su hijo a crecer, les da leche, les da de comer, les enseña el camino de la vida, los acompaña siempre con sus cuidados, con su cariño, con su amor, incluso cuando son mayores. Y en esto también sabe corregirlos, perdonarlos y comprenderlos. Sabe estar cerca de ellos en la enfermedad y en el sufrimiento. En una palabra, una buena madre ayuda a su hijo a salir por sí mismo y a no permanecer cómodo bajo sus alas maternales, como una cría de polluelos bajo las alas de una gallina. La Iglesia, como buena madre, hace lo mismo. Acompaña nuestro desarrollo transmitiéndonos las palabras de Dios, que es una luz que orienta el camino de la vida cristiana.
Ella administra los sacramentos, ella nos nutre con su Eucaristía, nos trae el perdón de Dios a través del sacramento de la penitencia, nos ayuda en los momentos de enfermedad con la unción de los enfermos. La Iglesia nos acompaña durante toda nuestra vida de fe, durante toda nuestra vida cristiana. Cuando se habla de María como Madre de Dios, se refiere a María como Madre de Jesús en toda su persona, humana y divina. En conclusión, María es la Madre de Jesús y por tanto es Madre de Dios, porque Jesús es Dios. María es la Reina del universo, porque Jesús es Rey del universo, y la Madre de todo Rey es también Reina. María intercede ante su Hijo por nosotros como lo hizo en las bodas de Caná. María es modelo de los cristianos por sus virtudes. María es nuestra madre, pues como dice el libro del Apocalipsis, son hijos de la mujer, los que siguen los mandamientos de Dios. Si nosotros nos consideramos realmente cristianos y cumplimos los mandamientos del Señor, tenemos que aceptar que María es nuestra madre, es la madre de la Iglesia. Por otro lado, ya que Jesús nos la dejó como madre en la persona de su apóstol Juan, mientras agonizaba en la cruz, y así como aquel la recibió en su casa desde aquel día, nosotros también debemos recibirla en nuestras vidas si es que realmente nos llamamos cristianos. Todo verdadero cristiano tiene que amar y venerar a María, pues es la Madre de nuestro Salvador, la llena de gracia, la bienaventurada, llena del Espíritu Santo. María es madre, es también discípula, su más perfecta discípula, su primera y fidelísima seguidora y su inseparable colaboradora. María es un reflejo de la santidad de su Hijo Jesús. Se le ha comparado a la luna que nos ilumina de noche con una luz más suave que la del día y que no es sino un reflejo de la luz deslumbrante del sol. Siendo madre de Cristo y siendo nosotros por adopción hermanos de Cristo, María es también madre nuestra. Así lo dijo también expresamente Cristo en la cruz cuando le dijo a Juan: «He ahí a tu madre», Juan 19:27. María, siendo discípula y seguidora de Cristo, es nuestro modelo, la que va adelante en nuestra peregrinación hacia Cristo, la que nos muestra el camino y nos anima a seguirlo, modelo de fe, de esperanza y de amor. Estando María ahora en el cielo intercediendo por nosotros, nos encomendamos a ella para que nos ayude a vivir aquí en la tierra como cristianos y a alcanzar nuestro destino final, que es el cielo. La dormición de María se debe a que, como estaba libre del pecado original, no podía morir, pues la muerte es consecuencia de pecado. Además, en los orígenes del cristianismo, la comunidad cristiana no tenía ningún recuerdo de la muerte de María. Terminemos este video con esta bella oración. Oh bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, toda llena de misericordia, hija del Rey Supremo, Señora de los ángeles, Madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma. Todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, y en una palabra mi vida entera y el fin de mi vida, para que por tu intercesión todo vaya dirigido a mi bien, según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las acechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo,
Gracias por resistir con vigor a las tentaciones del mundo y mantener el firme propósito de nunca más pecar y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu Hijo. Amén. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.